Los hoodie o sudaderas con capuchas son y serán la mejor opción y tú debes tener como mínimo uno en tu guardarropas. Y esto porque simplemente esta prenda es un básico que siempre va a jugar a tu favor, también es muy versátil, se adapta a cualquier outfit, a cualquier estilo, por ende siempre va a ser tu mejor aliado cuando estés en apuros. Aparte también que esta prenda es muy versátil y ahora vamos con qué color va perfecto o cuál es el color perfecto para ti. En principio yo te diría que no existe un color perfecto en general, aunque cabe destacar que el color negro y el blanco y dentro de esas tonalidades, o sea un gris claro o un gris oscuro, siempre van a jugar en la mayoría de los casos perfectamente para nuestro outfit. Pero esto obviamente por norma general lo vas a saber porque obviamente siempre sale el negro y el blanco con muchos colores, por no decir que todos los colores, sino que en cambio si quieres coger un color en específico, lo que tienes que hacer es ver cuál contrasta mejor con la paleta de colores que está en tu outfit y en tu estilo, ya sea que tus colores o que tu paleta sea monocromática, que tenga una tríada de colores o que sus colores sean complementarios. Ahora bien, pasemos a los consejos de cómo utilizar el hoodie y no fallar en el intento, pero antes que nada me gustaría que dejaras en los comentarios cuál es el estilo que más te gustó que viste en este video, o si no lo viste en este video pues también déjalo abajo en la caja de comentarios, obviamente cuando termines de ver este video. El primer consejo es que no veas a esta prenda, el hoodie, como solo una prenda para utilizar, sino que combínala en capas. La primera opción es para las personas que tienen un día casual, que no quieren vestirse mucho pero tampoco quieren verse feos e incluso quieren hacer un poco de deporte pero el clima está frío, y es utilizar obviamente el hoodie en la parte de arriba y en la parte de abajo utilizar un pantalón o un pants que sean del mismo material de la sudadera y que en su defecto también sea del mismo color. Este estilo sin lugar a duda da la percepción de que estás relajado al momento de vestir de manera casual, pero que también estás cómodo y puedes hacer ejercicio o hiciste ejercicio. Si quieres verte deportivo tienes que medir para no verte tan deportivo a la hora de utilizar un hoodie, porque acá algo que debes tener muy presente para que no te perciban como si hubieras acabado de salir de un entrenamiento muy duro o si hubieras salido de hacer CrossFit, lo que tienes que hacer es medir un poco las prendas que vas a utilizar para no verte tan deportivo. Una muy buena opción para verte deportivo pero no tan deportivo es utilizar zapatillas de cordones y en la parte inferior en su defecto puedes utilizar pantalones de jean o incluso unos chinos. La siguiente es una muy buena opción para las personas que les gusta lucir los logos o los nombres de las marcas, y es que viene muy bien utilizar hoodies que tengan el logo en la parte frontal pero que el logo se vea que está bien hecho y que es de calidad, que no sea muy llamativo. Mi consejo acá es que busques y optes por buzos o hoodies que tengan el logo y en su defecto este logo no sea tan llamativo y esté bordado. Obviamente acá cabe resaltar que no estoy diciendo que solo tienes que utilizar esos, obviamente los buzos que tienen el logo pintado o algún dibujo pintado se van a ver muy bien. Acá lo único que tienes que fijarte es que esa pintura sea de calidad y no se vaya a raspar o no se vaya a cuartear. Otra muy buena opción es utilizar el hoodie con una gabardina, y es que no hay mejor mezcla perfecta que combinar un hoodie con una prenda que es tendencia esta temporada, y sí estoy hablando de la gabardina, ya que lo que logras con eso es mezclar una prenda deportiva, porque en nuestro imaginario tenemos que los hoodies son deportivos para vestir de manera casual, y una prenda que es de alta moda clásica, por ende sería una mezcla perfecta. Otro consejo es que si quieres utilizar los hoodies de manera oversize, los puedes utilizar oversize pero no tan oversize, o sea, para que lo entiendas mejor, viene muy bien y es una muy buena opción utilizar un hoodie que sea oversize pero que no sea tan oversize, sino que se vea de manera sutil un poco ancho. Y algo que viene muy bien para darle ese toque sutil y darle un poco de sobriedad a esa combinación cuando utilices un hoodie oversize es utilizar una joya en el cuello, o sea un collar que sea sobrio y que también sea sutil. Obviamente no vamos a utilizar una joya bastante grande. El siguiente consejo te aseguro que siempre va a jugar a tu favor, y es que como lo dije anteriormente, el hoodie lo puedes combinar y jugar con capas, y es utilizar primeramente el hoodie y encima combinar con una chaqueta, ya sea de jean, ya sea una bomber jacket o incluso una camisa que sea cuadro. Incluso también puedes llegar a jugar con esta prenda en donde
donde esta sea la última que te pongas, es decir, la última capa. Aparte, otra muy buena opción que esta te aseguro te va a sorprender un poco es utilizar el hoodie con una prenda que sea formal, en este caso un blazer. Y amigo mío, lo que tienes que hacer para utilizar el traje con hoodie y no fallar en el intento es primero utilizar un hoodie que sea liso, que no tenga estampados, o sea que sea un buzo muy sutil, y aparte combinar un blazer que esté entallado a tu cuerpo y obviamente que el blazer contraste con el hoodie que estés utilizando. Otro consejo es que también puedes utilizar hoodies con estampados que tengan mensajes irónicos, chistosos, pero que no lleguen a ser tan atrevidos o que no sean atrevidos, e incluso también puedes utilizar estampados promocionales de algún disco, de algún evento. Eso se ven muy bien. Espero que te haya gustado este video, no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video.